Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Andrés Sueri. Quiero darte gracias por estar viendo este video en este momento. Quiero hablar de un tema muy especial, un tema que mucha gente a diario se pregunta, me han hecho muchas preguntas acerca de este tema. Es un tema un poco controversial, pero quiero tocar algunos puntos especiales el día de hoy y espero que te puedan edificar. Quiero hablar en este día acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Mucha gente se pregunta si aún Dios sigue hablando. Hay mucha gente que dice que Dios ya no habla en este tiempo, pero la verdad es que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 10 que las ovejas oyen su voz y le siguen. Todo aquel que se considera oveja de Jesús, todo aquel que lo ha recibido en su corazón, tiene la oportunidad de escuchar su voz porque Él sigue hablando como lo hacía anteriormente. Todas aquellas personas que aceptan a Jesús y se consideran ovejas de Dios pueden escuchar la voz según lo que Jesús expresó en el Evangelio de Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que si tú eres una de esas ovejas del Señor, quiero decirte que puedes escuchar la voz de Dios y que de hecho Dios quiere hablarte todos los días. Así que en este pequeño mensaje quiero dejarte algunos puntos importantes de cómo podemos nosotros escuchar la voz de Dios. Así que quiero que vayas conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 1 y 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 1 y 2. Quiero que sea la base para empezar este mensaje. Y dice de la siguiente manera: en la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios. Cornelio daba muchas contribuciones a los judíos pobres y siempre estaba orando. Quiero que empecemos este mensaje basados en este versículo que habla acerca de un hombre llamado Cornelio. Quiero empezarte diciendo que Cornelio era un capitán romano. Tenía a su cargo más de 80 soldados. Era un hombre de autoridad. Era un hombre que sabía lo que era tener gente por encima de él. Por ser romano, tenías obviamente su ciudadanía y venía de una cultura romana, que todos sabemos que la cultura romana era una cultura muy pagana, de mucha perversión, pero para ellos era normal. Entre ellos, entre su cultura, ellos aceptaban muchas perversidades, entre ellos la homosexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ellos aceptaban eso como algo normal. Era una cultura muy perversa que obviamente no le agradaba a Dios. Pero lo que me llama la atención es que este hombre Cornelio, aún siendo romano, dice la Biblia que no vivía conforme a esa cultura, sino que vivía conforme a la cultura del reino de Dios. Era un hombre que, pudiendo excusarse en que su cultura permitía el pecado, podría practicarlo, pero era tanto lo que este hombre amaba a Dios que prefería vivir la cultura del reino de Dios y no la cultura propia. Sabes que por encima de cualquier cultura del mundo tiene que estar la cultura del reino de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, lo que le estamos diciendo es: de este momento en adelante no voy a vivir la cultura de la que vengo, voy a vivir en tu cultura, en la cultura del reino, bajo tus principios. Y era lo que estaba diciéndole Cornelio a Dios en ese momento. Hay muchas personas que conocen a Jesús, pero aún siguen viviendo en las viejas costumbres, en lo que por allá sus tradiciones les han enseñado. Pero yo quiero decirte hoy, si lo que tus tradiciones o tus antepasados te han enseñado no va de acuerdo a la palabra del Señor y al plan que Dios tiene, pues necesitas poner por encima de todas las tradiciones la cultura del reino de Dios basado en su palabra. Cornelio era un hombre que tenía claro ese principio y vivía de una manera diferente. Y lo primero que tenemos que hacer si queremos escuchar la voz de Dios es vivir de una manera diferente. Dios le hablará a aquella persona que ha determinado separarse, apartarse, vivir distinto al resto de la gente. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento. Este mundo quiere llevarte por corrientes distintas a la palabra de Dios. Pero sabes, cuando hay alguien que decide apartarse y separarse como Cornelio, va a ser una persona a la que Dios le va a hablar. Aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, que hemos conocido a Dios, no podemos ir donde todos van.
No podemos hablar lo que todos hablan, no podemos ver lo que todos ven, porque Dios nos ha separado y nos ha apartado. Y en ese momento donde nos apartamos es donde Dios puede hablarnos fácilmente. Entonces lo primero que debemos hacer, si queremos escuchar la voz de Dios, es vivir de manera diferente, como Cornelio lo hacía. Lo segundo que me llama la atención en estos pasajes es que dice que él y toda su casa adoraban a Dios. Y lo segundo que tenemos que hacer, si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, es vivir en un ambiente de adoración. Adoración significa darle el primer lugar a Él. Adoración significa honrarlo en todo momento. Cuando nosotros aprendemos a vivir bajo una atmósfera de adoración, cuando permitimos que en nuestro hogar haya una atmósfera de adoración, mucho más fácil vamos a poder escuchar la voz de Dios hablando a nuestra vida. Porque Dios no va a hablar en un ambiente donde hay peleas, Dios no va a hablar en un ambiente donde hay rencillas, Dios no va a hablar en un ambiente donde hay odio, porque recuerda que Dios no puede hablar a tu carne, Dios hablará a tu espíritu. Y para que Dios pueda hablar necesitamos propiciar el ambiente correcto. Necesitamos propiciar el ambiente correcto, la atmósfera correcta de adoración para que Dios pueda hablarte. Esa atmósfera de adoración no solamente la da el que escuches alabanzas en tu casa. Gloria a Dios, porque eso puede darte una atmósfera en tu hogar. Pero ¿sabes algo? Cuando yo te hablo de una atmósfera de adoración, te estoy hablando de una vida que le agrade al Señor. De que lo que hablas le agrade a Dios. De que lo que ves le agrade al Señor. De que tu vida la puedas presentar y decirle: Señor, mi vida como tal, en mi vida hay una atmósfera de adoración para que tú puedas hablarme. Te aseguro que si tú determinas vivir una vida de adoración, mucho más fácil vas a escuchar la voz de Dios sobre tu corazón. Lo tercero que necesitamos para poder escuchar la voz de Dios es que dice que Cornelio respetaba la presencia de Dios. Y ¿sabes algo? Dios no está interesado en hablar con alguien que no le respeta. Dios quiere hablar con alguien que valora su presencia, que lo respeta, que sabe que Él está ahí en todo momento, que donde quiera que tú vayas, donde quiera que yo esté, la presencia de Dios está, que lo que tú hables Él lo va a escuchar, que lo que tú pienses Él ya lo sabe, que lo que tú oigas Él está ahí también pendiente. Entonces, cuando hay una persona en el planeta Tierra que decide respetar la presencia de Dios, que decide no hacer cosas siquiera por no deshonrar a Dios, que decide no ir donde tal vez su carne quiere que vaya por no ofender a Dios, será una persona con la cual Dios quiere hablar. Quiero que tengas esto presente: Dios no hablará con aquellos que no le respetan y que no respetan su presencia. Dios se agrada de estar y de hablar con gente que valora su presencia, que sabe lo importante que es la presencia de Dios para ellos. David lo dijo de esta manera. David le dijo a Dios: Señor, quítame todo menos tu presencia. Te entrego el reino, quítame las riquezas, quítame el oro, déjame sin nada económico, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David respetaba y amaba la presencia de Dios. No quería decir que David era perfecto, no, tenía muchos errores, pero amaba la presencia del Señor y no quería que la presencia de Dios se alejara de su vida. Y lo cuarto y último que yo veo en Cornelio, que le permitía escuchar la voz de Dios, era que Cornelio oraba siempre. Siempre estaba orando. Y sabes que para escuchar la voz de Dios es necesario orar, porque la oración es lo que nos permite conectarnos con Dios. La oración es lo que conecta el mundo natural con el mundo espiritual. La oración es la puerta para entrar al mundo espiritual y para poder ver en lo espiritual. Para poder acceder a ese mundo espiritual donde Dios está, necesitamos orar. La oración es la puerta para entrar al mundo espiritual. Y entre más tiempo tú pases en oración, más cerca vas a estar de Dios, más fácil vas a escuchar cuando Él hable a tu vida, o hable a tu oído, o te dé una visión, o te muestre. En la presencia de Dios es donde nos ejercitamos para escuchar la voz de Dios. Muchas veces Dios quiere hablarte, tal vez desde temprano, desde que abre los ojos Dios quiere hablarte, pero tal vez como no pasamos tiempo en su presencia, no hemos ejercitado nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Una persona que ora siempre, constantemente está en oración, será una persona que se le van a abrir los oídos espirituales y va a escuchar claramente al Señor hablándole en la mañana, en la tarde, en la noche o en el tiempo donde busca al Señor. Entonces es importante para poder escuchar la voz de Dios estar en oración, acceder al mundo espiritual a través de esa preciosa promesa que es la oración. Porque la Biblia dice que todo aquel que lo busca, lo halla.
Si tú lo buscas en oración, Él se va a dejar hallar por ti y vas a escuchar la voz de Dios. Entonces, los 4 principios que yo quiero regalarte hoy para que puedas escuchar la voz de Dios: primero, vive de manera diferente. Segundo, adora a Dios. Tercero, respeta su presencia. Y por último, métete en oración. Empieza a orar a tiempo y fuera de tiempo, y te aseguro que tu oído se va a afinar para que puedas escuchar la voz de Dios. Espero que este corto mensaje pueda ser de edificación para tu vida. Y recuerda lo que dice el apóstol Pablo: escuchadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Si algo en este mensaje sientes que no es para ti, puedes dejarlo a un lado y recibe lo bueno que este mensaje puede darte. Nos vemos en un próximo mensaje, así que suscríbete, dale like y déjame un comentario.